Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, estamos en medio de una corrida cambiaria donde el dólar prácticamente casi llega a 500 pesos, pero esta corrida cambiaria, independientemente de que haya bajado un poco el día miércoles, va a seguir hasta la asunción del nuevo gobierno, porque esta corrida cambiaria arranca en abril del 2018 con Macri. No voy a hacer el tema de pero Macri, pero esa corrida cambiaria tiene que ver con el déficit fiscal que tiene la Argentina, porque en el gobierno de Macri ni terminó con el déficit de aerolíneas, de ferrocarriles, de todas las empresas públicas, no llegó a equiparar las tarifas de los servicios públicos, hubo un intento, la Corte se lo arruinó, el transporte seguía siendo regalado y terminamos que al final Macri, para el segundo préstamo del Fondo Monetario, que finalmente no se lo dieron, que era en total 57.000 millones, aceptó hacer un ajuste machazo, que lo que hizo es postergar pagos y quedó con un déficit del 0,5 del PBI y 3 de las famosas LELIQ, de la bomba de las LELIQ. Pero en el medio estaba todo oculto el déficit de lo que hablaba, las tarifas, las empresas públicas, todo un déficit como de 8 o 10 puntos del PBI. Eso le había originado la corrida cambiaria. Alberto asume con el dólar a 60 pesos. Martín Guzmán, después en octubre del 2020, se le escapa a un número que hoy sería de 900 pesos. Después se le escapa a Martín Guzmán en el 22. A Silvina Batakis no la cuento porque duró poco tiempo. Frente a eso, Massa sube con un dólar de 350, que a valores de hoy sería 540. Bueno, está en menos de eso. Pero el problema es que el desastre que hicieron Alberto Fernández y Martín Guzmán, los dos cachivaches que manejaban la economía, daba la casualidad que Cristina lo acusaba a Martín Guzmán de ajustador y el tipo estaba dilapidando el gasto público, aumentando el déficit fiscal. Entonces, obviamente que Massa, por más que puso buena voluntad, labura 7 horas por día y bajó el gasto público con Rubinstein, bajó 2 puntos del gasto público, venía bien hasta diciembre, pero en diciembre ahí aparece en enero la sequía y le arruinó todo, porque se le disparó la inflación. Al dispararse la inflación, el dólar que lo tenía controlado se le disparó también. Y bueno, lo tuvo que dejar correr y ahí es donde tomó las medidas que no las podía tomar porque el cachivache de Pese como buen amigo y soldado político de Alberto Fernández, es un cachivache como él. Entonces Pese no hacía nada. Le voy a contar una anécdota que nadie sabe. El gobierno en estos días estaba negociando, hace 15 días, había una feria de ciudades para el 2030 y había 2 sedes, Roma y Riad, la capital de Arabia Saudita. El gobierno Massa, que estaba negociando con el Fondo de Inversión de Arabia Saudita, que tiene 300.000 millones de dólares, estaba negociando unas moneditas, 500 millones de dólares. Y creo que después va a venir otro de 700 millones. Bueno, en el medio de eso, Pese estaba en pelotas. Entonces Pese, como sabe que esto termina mal, le habló al embajador italiano y le dijo que quería un trámite express para dar la ciudadanía italiana, porque el cachivache se piensa ir a vivir a Italia como Alberto a España cuando termine este desgobierno que hay. Bueno, el embajador italiano le dijo haga la cola. Y Pese no entendía, qué raro eso que me maltrata el embajador italiano. Claro, Pese no sabía que la Cancillería y el Ministerio de Economía estaban negociando a favor de Riad y dejando que Roma no haga la feria de ciudades en el 2030, para ver cómo el presidente del Banco Central estaba en pelota de todo lo que hace el gobierno nacional. Bueno, finalmente Massa le interviene, el Banco Central, la mesa de dinero la maneja Lisandro Cleri, un hombre de Massa. Bueno, ahora va a subir la tasa de interés, Pese la subió la semana pasada
al 87%, creo que va a subir mucho más, como 700 puntos básicos, porque quieren evitar que la gente se vaya al dólar. Es obvio que cuando se sube la tasa de interés, se le fija un piso a la inflación y la bomba de las LELIQ se sigue llevando, pero la cuestión es llegar, y es lo que quiere Massa y lo que quiere todo el gobierno. Pero de la forma que se manejaban Alberto Fernández con Aníbal Fernández, Tolosa Paz y Pese, no se llegaba. Ahora estamos en duda si se va a llegar, pero se supone que sí. En el medio de todo esto, Massa, que tiene un gran arreglo con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de Biden, no solo con el gobierno de Biden, sino también con los republicanos de la Florida, con Marco Rubio y el gobernador DeSantis y Bob Menéndez, el senador por Nueva Jersey, que es un hombre muy cercano al lobby cubano, o sea que Massa anda bien con los dos partidos mayoritarios de los Estados Unidos. Pero bueno, ¿por qué es importante eso? Porque Lula ha tomado de nuevo la presidencia de Brasil y quiere ser una potencia mundial y estuvo en China, recibió al canciller ruso, a Sergei Lavrov, y dijo que paren la guerra porque la guerra de Rusia-Ucrania es entre dos. Ahí lo mataron a Lula de los Estados Unidos. Pero la Lula corrigió y dijo que hay una invasión, pero que Estados Unidos deje de alimentar a Ucrania porque finalmente Rusia se va a imponer y se va a quedar con la península de Crimea. Bueno, los que quieren saber bien lo que pasa en la guerra ruso-ucraniana, yo les recomiendo que en Twitter sigan a Guillermo Laferrière. Guillermo Laferrière es un militar retirado argentino que cuenta muy bien la guerra y la carnicería que hay ahí, que es una guerra de artillería rusa con mucho poderío por sobre Ucrania, que no le alcanza. Ahora, en esta artillería no solo están los cañones, se cuentan los cañones de los tanques, los vehículos de transporte de camiones, vehículos de transporte de infantería, los misiles. Ahí se va a ver el concepto amplio que tiene la artillería en esta guerra moderna, que no tiene nada que ver con la guerra del Golfo, ni la guerra de Afganistán, ni de Irak. Por eso, Ucrania está aguantando por la ayuda que le da Estados Unidos y la Unión Europea, pero está aguantando, pero perderá este año, perderá el año que viene. La idea de Biden es que no lo quieren ver vencedor a Putin y le van a seguir dando para que siga aguantando. Pero les recomiendo que lo lean a Laferrière para ver la disparidad de fuerzas entre Ucrania a favor de Rusia. Bueno, y Lula, que se da cuenta, quiere intervenir. Eso ha distanciado a Lula de los Estados Unidos y le da una gran oportunidad histórica a la Argentina para que reciba la ayuda norteamericana a través del Fondo Monetario, que es lo que está pidiendo Massa, que le adelanten los 10.000 millones que le tiene que dar este año el Fondo Monetario Internacional, que se lo tiene que dar en 3 tramos, quiere que le adelanten los 3 tramos. Pero para eso tiene que aumentar la tasa de interés, tiene que vender dólares en el mercado secundario, o sea, en los dólares financieros, vender dólares en pesos, una batería que hasta ahora no la estaba haciendo porque Pese lo impedía, porque no tiene idea cómo se para una corrida cambiaria. Y como Pese responde a Alberto Fernández, y Alberto Fernández ya vemos que está en la luna por el reportaje que le da Mex Urtiberrea en Caballito, donde está pensando que habría que hacer una película sobre su presidencia con Robert Niro de actor, el cachivache de Alberto Fernández y de Aníbal Fernández y de Pese y todos los que lo rodean, bueno, no tienen ningún poder en este gobierno. Tal es así que va a haber una reunión del cristinismo y el masismo, como expliqué la semana pasada, donde la idea es donde haya un candidato único para las PASO de agosto, que debería ser Massa si Massa logra parar la corrida cambiaria. Pararla por un tiempo, porque como expliqué al principio, la corrida cambiaria arrancó en abril del 2018 y todavía no va a parar. Y recién puede parar el 10 de diciembre cuando asuma el nuevo presidente. Yo ahí soy optimista porque veo que por el frente de todos el candidato va a ser Massa, el candidato de Juntos por el Cambio puede ser Rodríguez Larreta, puede ser Bullrich y está Milei. Con cualquiera de esos candidatos son pro mercado y ahí creo que la corrida cambiaria se puede parar
porque ahí va a haber realmente en serio una baja del gasto público, porque no da para más. Este gasto público que tiene la Argentina de 43 puntos del PBI, cuando en la época de Menem era el 30, ya no da para más ni le sirve a nadie, porque tiene un gasto público monumental y cada vez hay más pobreza, cada vez los laburantes ganan menos, los jubilados ganan menos. El único ajuste que hizo Alberto cuando llegó es modificar la fórmula de la jubilación que había hecho Macri, porque Macri, cuando le tiraron la famosa tonelada de piedra, modificó la fórmula jubilatoria pensando que la inflación iba a bajar al 9. Entonces hizo una fórmula que nada más se ajustaba por inflación. Entonces, si hubiera seguido la fórmula jubilatoria de Macri, hoy los jubilados ganaban, la mínima sería de 150.000, 170.000 pesos, que estaría bárbaro para los jubilados. El problema es que no cobrarían los jubilados porque el Estado no daba para pagarla. Entonces, lo primero que hizo Alberto fue modificarla y hacer un mix. Obviamente en detrimento de los jubilados que están sufriendo. Pero esa fórmula que había hecho Macri, o sea, el disparate que fue ese gobierno, los 4 años de Macri, bueno, ahora evidentemente tanto Patricia Bullrich como Rodríguez Larreta plantean otras cosas, obviamente reivindican el gobierno anterior, pero todos los que plantean no es lo que hizo ese gobierno. Ahora, cuando el gobierno acusa a Lacunza, Sandleris y Prat-Gay de decir que no le den esos 10.000 millones a la Argentina, no es tan así. Está claro que ellos tres viajaron invitando a la reunión del Fondo, porque el Fondo Monetario, en su asamblea anual, invita a opositores. Ellos fueron. Obviamente que funcionarios del Fondo charlan con esos exfuncionarios del gobierno de Cambiemos. Pero la opinión que puede tener Alfonso Prat-Gay, Guido Sandleris, que fue el último presidente del Banco Central de Macri, o Lacunza, que está con Rodríguez Larreta, pero fueron 3 funcionarios del área económica que fracasaron rotundamente. Entonces, los funcionarios que están en el fondo no le dan ni 5 de pelota a lo que digan. Yo no creo que hayan dicho no le den plata. Lo que habrán dicho es lo que decimos todos, que el país tiene un gasto público infinanciable, pero obviamente dicen que ellos hicieron esfuerzos para bajarlo, pero en el Fondo Monetario sabe que no hicieron un carajo. Así que lo que ellos hablen o digan no incide nada en lo que digan, porque aparte, mientras ellos, lo que pasa es que en el Fondo Monetario pueden hablar con funcionarios de segundo nivel, como dice Massa. Como Massa habla con el Departamento de Estado, es decir, si vemos un restaurante importante, Massa habla con los dueños del restaurante y Sandleris, Prat-Gay y Lacunza hablan con los mozos del restaurante. Entonces su opinión no es válida. Y lo que dijo Chodó me parece irrelevante. Ahí apareció el kirchnerismo dándole manija a ese tema, pero no tiene ninguna relevancia. Bueno, yendo a la política, yo les quiero decir que ahora estaba viendo encuestas del conurbano, y en el conurbano Rodríguez Larreta le está sacando una distancia importante a Patricia Bullrich. Claro, con la gente que uno habla, si uno lee Twitter, Facebook, y la gente que uno habla de Recoleta, Caballito, o en algunos lugares, los círculos politizados, Patricia Bullrich le gana a Rodríguez Larreta. Ahora, todo ese público que mira las novelas turcas de Telefe, que mira MasterChef, en vez de escuchar los alegatos morales de Luis Majul, Pablo Rossi, Alfredo Leuco, Johnny Viale y Feynman, bueno, ese público que no mira los canales de noticias, ese público ve en Rodríguez Larreta un gran laburante que trabaja 24 horas por día, que maneja la ciudad de Buenos Aires, que es cierto que es fácil manejarla, y ahí creo que tiene una distancia muy importante. Él le saca en el conurbano una distancia muy grande a Patricia Bullrich. Ahora, en las provincias, Patricia Bullrich está muy bien. Es una elección con final abierto. La lógica, lo que diría la cátedra, hablando en términos burreros, es que gane el que tiene el aparato, Rodríguez Larreta. Pero con la gente que uno habla, parece que gana Patricia Bullrich. Ahora, en las encuestas no se puede dudar, porque los únicos que pagan encuestas son Rodríguez Larreta y el Gobierno Nacional. Entonces, cuando uno ve las encuestas,
están empatados, Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Y todos dicen que Milei viene creciendo, pero un poco más abajo. Pero ni Milei ni Patricia Bullrich compran encuestas. Entonces, en las encuestas, Rodríguez Larreta le gana fácil a Patricia Bullrich y Milei aparece con 24 o 25, salvo la Nata que le da 27, que le dijo un encuestador, pero hay encuestadores que dicen que tiene 28 o 29. Entonces, la verdad, yo miro encuestas desde el año 95 más o menos, 93, cuando Herman González, miro de antes, pero le empecé a dar pelota y mirar en profundidad cuando Herman González le ganó a la candidata de Fernando de la Rúa, que era Marta Mercader, que era la candidata de la cátedra, y sin embargo ganó Herman González. Bueno, a partir de ahí, hoy con toda la experiencia que tengo, que es mucha, y que considero que sé mucho sobre elecciones, no les puedo decir quién gana la interna de Juntos por el Cambio. Por momentos me parece que gana Patricia, por momentos me parece que gana Rodríguez Larreta. Y a Milei lo veo con 26, 27 puntos, y hay momentos que lo veo con 30, entrando al balotaje, o con el Frente de Todos, o con Juntos por el Cambio. Lo del Frente de Todos es muy especial, porque el peronismo nunca sacó menos de 35 siendo gobierno. El problema es que estamos en una situación muy difícil. Hubo una sola vez, que fue en el 2003. Ahí en la elección del 2003, Kirchner, que era el candidato de Duhalde, saca 22. Menem, que era opositor al gobierno de Duhalde, pero aglutinaba el peronismo, saca 25. Y estaba Rodríguez Sá, que también era peronista, que sacaba el 16. Entonces yo no sé si el oficialismo era solo Duhalde en esa época. Toda la lógica indica que el peronismo, aunque tenga el 8%, aunque ahora Massa devalúe el 10% por mes, porque no va a ser una devaluación, pero va a devaluar, si la inflación es del 8, Massa va a devaluar el 10 o el 11. Va a poner la tasa de interés por las nubes para que la gente no se vaya al dólar. Entonces eso va a provocar recesión. Entonces yo no sé si el Frente de Todos saca 30. La lógica, la cátedra indica que saca 30 32, pero realmente no lo sé. Y yo me aprecio de ser alguien que conoce bien cómo se manejan los números y cómo está el estado de la opinión pública, pero realmente no lo sé qué es lo que puede pasar. Todo va a depender de que se pueda parar que se pueda tranquilizar esta corrida cambiaria hasta agosto, porque en agosto, de acuerdo a los resultados, esta corrida cambiaria que no terminó, que recién va a comenzar a terminar cuando asuma el nuevo gobierno el 10 de diciembre, que va a tener un problema también, pero creo que yo le doy 6 meses al próximo gobierno para que termine con esta corrida cambiaria que arrancó en abril del 2018. Tomo en esa época porque fue cuando Macri tuvo una sequía, cuando aumentaron las tasas de interés a nivel internacional porque Trump las aumentó, y hubo los 2 años que tuvo Macri, 16-17, donde aumentó el gasto público para ganar las elecciones en 2017. Porque si quiero puedo arrancar después, en el final de la época de Cristina, o en el 2011, que hubo una corrida cambiaria, cuando imponen el cepo, cuando después devalúan con Capitanich y Kicillof y Armando Fábregas en el Banco Nación en el 2014, y cuando Prat Gay de ministro sale con Macri del cepo, y bueno, se le escapó y la pararon con la tasa de interés. Pero hoy esa corrida cambiaria pueden arrancar en el 2011 como quieran o en abril del 18, pero desde ahí no paró. Hay veces que para por 1 año, por 2 años, que la calman a tasa de interés con un poco de evaluación, con un poco de baja de gasto público, pero no se va a las medidas de fondo. Entonces eso puede ocurrir a partir del mes de diciembre. Pero ahora hay que ver si el gobierno logra llegar hasta agosto, pero ¿cómo puede llegar a agosto? Con una inflación de 7%, el 6% con un poco de suerte, con una devaluación del 10% mensual, con una tasa de interés por las nubes, que esté a ese nivel de 8 o 9% para que la gente vaya al plazo fijo, y así el gobierno puede llegar a agosto. Y en agosto se van a ver los pingos, porque ahí está Juntos por el Cambio con sus 2 candidatos, porque yo creo que Morales y Manes
se van a bajar y va a haber un radical que acompaña a Rodríguez Larreta, que debe ser Gerardo Morales, y otro candidato que acompañará a Patricia Bullrich, que no sé quién puede ser. Pero la mayoría del radicalismo va a ir atrás de Rodríguez Larreta por ideología, porque el radicalismo es más bien socialdemócrata, lo mismo que la coalición cívica, lo mismo que podíamos decir de Rodríguez Larreta, y creo que el lugar está ahí. Y Patricia, que es más cercana al liberalismo clásico, hay radicales que se han convertido a esa ideología y van a estar ahí. En el Frente de Todos, Scioli va a intentar de forzar una PASO contra Massa. También se va a notar un tercero que es Grabois en nombre de toda la progresía kirchnerista. El problema es que el Frente de Todos necesita tener un candidato único, porque si saca esos 30 puntos, entra al balotaje. El gobierno, para hacer una derrota digna, tiene que entrar al balotaje con Juntos por el Cambio con Milei. Después lo que pasa en el balotaje, donde tiene un 90% de probabilidad de perder, es entrar al balotaje. El gran fracaso para el Frente de Todos, para el peronismo, es no entrar al balotaje, que entre Juntos por el Cambio y Milei. Ahora, lo que pasa es que si entra Juntos por el Cambio y Milei, la mayoría del peronismo va a votar a Milei porque el odio hacia el gorilismo, entre comillas, de Juntos, va a hacer que voten a Milei, para que se produzca el despelote general. Porque lo que pasa que tenemos hoy en la Argentina, si uno ve la televisión, los canales de noticias, ve los periodistas de TN y La Nación que se ponen contentos cuando el dólar se dispara, porque quieren que explote todo. Parece que ellos vivieran en los Estados Unidos, no en la Argentina, porque si explota todo, obviamente se perjudican ellos también, y se perjudica un montón de gente. Y bueno, y el peronismo despechado, si no llega a entrar al balotaje, también va a pensar lo mismo, que explote todo, que a Rodríguez Larreta o a Patricia Bullrich le explote todo, entonces votamos en masa por Milei. Bueno, ese sería un escenario de catástrofe que, bueno, ahora hay una gran campaña contra Milei, especialmente del sector bancario, porque Milei ha instalado el tema de la dolarización, que no lo entienden bien. Él habla de dolarizar, pero no lo dice en forma inmediata. Pero eso hace que hay gente que ahora compra dólares. Por un lado, porque la tasa de interés está baja. En segundo lugar, porque hay graves inconsistencias económicas. Y en tercer lugar, porque Milei habla de dolarizar, entonces hay gente que dice se va a dolarizar, entonces compran los dólares ahora que van a estar baratos. Pero es una ínfima minoría. Cuando en el reportaje que da Milei primero quiere bajar el gasto público, entrar con una motosierra, bajar el gasto público y recién dolarizar un año o 2 años después. Pero bueno, hoy por hoy estamos en medio de una corrida cambiaria, hay que ver cómo termina esto. Sí, aumentar la tasa de interés fuertemente, aumentar el Juntos por el Cambio está jugando a que el gobierno devalúa ahora, pero en medio de este gasto público infinanciable, si el gobierno devalúa el 30 o el 40, que es lo que hace falta, después no lo para más. Entonces, la solución que tiene Massa y lo más razonable que hace el gobierno, que le está exigiendo el fondo, es que devalúe 2 puntos arriba de la inflación. Si la inflación es 8, va a devaluar el 10. Si la inflación es el 9, va a devaluar el 11 o el 12. Y aumentar la tasa de interés hasta cualquier cifra. Para llegar a agosto, y bueno, en agosto ahí se verá cómo es, pero ahí el gobierno puede aguantar. El problema es que el gobierno va a llegar con una gran recesión, como le pasó a Macri en agosto del 2019. Llegó con una recesión del 3%, había tenido una recesión del 3% el año 2018, entonces cuando los encuestadores truchos que pagaba le daban que perdía por 3 puntos, perdió en las PASO por 18. Después recuperó y perdió por 8. Pero evidentemente un gobierno que llega con una recesión de 3 puntos, lo más probable, lo más seguro es que pierda. Lo que pasa es que por ahí, esa coalición de Juntos, donde estaba el radicalismo, el PRO, que tiene el maxiquiosco de la ciudad de Buenos Aires, después se recuperó y llegó a sacar el 40%. Entonces, la lógica
es que el Frente de Todos pueda sacar, con todos estos problemas que tenga, que saque el 30 en la elección de agosto. Para eso tiene que aguantar y tiene que funcionar el plan aguantar. Hoy por hoy no está seguro que el plan aguantar. Obviamente hay serias chances que las medidas que toma Massa lo hagan aguantar porque tiene un arreglo muy importante con el gobierno de Biden y con los demócratas y los republicanos. Y ya sabemos que el gobierno de los Estados Unidos tiene una gran influencia en el Fondo Monetario, en la Corporación Andina de Fomento, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Banco Mundial y otros organismos internacionales. También vino ese préstamo del Fondo Saudita de Inversión y puede haber otros lugares donde le puedan seguir dando dólares el gobierno hasta agosto y continuando. Ahora, si Massa recibe esos 10.000 millones en junio, ahí puede llegar tranquilamente hasta agosto. Lo que tiene que ser ahora, que estamos casi a fin de abril, tiene que aguantar a junio para que el Fondo Monetario le adelante los 10.000 millones, o sea, las 3 cuotas. Lo que pasa es que tiene que transcurrir todo el mes de mayo y bueno, con toda esta batería de medidas, todo indica que va a aguantar en medio de un gran problema. Ahora, evidentemente, en esas medidas que está tomando, los medios de comunicación juegan un papel fundamental, pero hasta ahí, porque por más que desde TN y La Nación más le peguen con todo a Milei para restarle votos, o le peguen al Frente de Todos para que saque menos votos, en realidad no tienen tanta influencia, porque entre los dos canales de noticias tienen 6-7 puntos de rating en los horarios récord. Entonces, si uno toma lo que tiene Telefe, que tiene un promedio de 15 puntos, llegan un montón de gente y como todo el día pasan novelas turcas, Masterchef, Gran Hermano, y bueno, a esa gente no le llegan, como repito, los alegatos morales de este nuevo periodismo de investigación y serio que hay especialmente en La Nación Más y en TN. Ellos hablan para una minoría muy politizada que en las encuestas influye sobre el 10, 15%, el 20% del electorado. El otro 80% del electorado se guía por otras cosas y no por lo que le dicen ellos. Así que, bueno, la clave es ahora, si se puede parar un primer tramo hasta junio la corrida cambiaria, después si se puede la ayuda del fondo para pararla hasta agosto y a partir de ahí volvemos a hablar de nuevo. Como esto es día por día y semana a semana, bueno, la semana que viene nos vemos y ahí les voy a contar cómo sigue todo. Muchas gracias.